Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí, delante de Dios. Acuérdate pues de los que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis, la iglesia moribunda. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Señor, tú dices que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí tú estás. Sabemos, Señor, que tú estás en ese lugar. Señor, háblanos una vez más a través de tu palabra. Mira a las personas que están en ese lugar y están muertos espiritualmente. Que en esta hora, al escuchar tu palabra, tu Espíritu Santo produzca vida, lo traiga, Señor, a una novedad de vida. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Una de las cosas más espectaculares del universo es la forma en que nace o se forma una estrella. En Génesis capítulo 1, la palabra de Dios nos dice que Dios creó todo el universo de la nada, lo creó por la palabra de su poder y lo creó para su gloria. Pero las estrellas son una gran bola, una gran nube que está conformada por un lado por polvo y por gas, específicamente el gas helio y el hidrógeno. Hay una serie de reacciones que están ocurriendo en el interior de una estrella. Ella gira, se calienta y tiene la capacidad de poder brillar. La estrella es una especie de reactor nuclear donde se almacena una gran cantidad de calor. Pero lamentablemente, cuando va pasando el tiempo, ese hidrógeno que da vida a las estrellas empieza a quemarse. El helio se almacena y va sofocando el fuego. Y ese proceso ocurre durante miles de años, una y otra vez. La estrella se reaviva y se sofoca hasta que llega un día que ya es demasiado tarde. El fuego se agota. Por la acción de la gravedad, la estrella empieza a encogerse. El helio que le dio vida se convierte en carbono. Su corazón se convierte en hierro. Y un día esa estrella que estaba destinada para brillar explota en 1000 pedazos. La estrella deja de brillar. Y yo creo que eso es precisamente lo que está sucediendo con esa iglesia llamada Sardis. Una iglesia que brillaba para la gloria de Dios. Una iglesia que estaba resplandeciendo para la gloria de Dios. Una iglesia cuya misión era anunciar las virtudes de aquel que la llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero una iglesia de la que Cristo dice que está muerta espiritualmente. Es una iglesia que está agonizando. Es una iglesia que está en cuidados intensivos. Y el texto que acabamos de leer nos dice que por lo menos en esa iglesia hay 3 grupos de personas. La gran mayoría están muertos espiritualmente. Un segundo grupo que está muriendo espiritualmente. Quizás son verdaderos creyentes, pero viven de una forma carnal. Y un pequeño grupo que aparece en el versículo 4, que han permanecido fieles al Señor. Ahora, mientras yo estudiaba este pasaje, para mí parece una contradicción, parece una paradoja. ¿Cómo muere una iglesia? ¿Cómo puede ser que una iglesia que es luz del mundo esté en tinieblas? ¿Cómo puede ser que una iglesia que tiene el verbo de vida, que proclama la vida, esté muerta? ¿Cómo puede ser que una iglesia que es sal del mundo pierde su propósito, pierde su razón de ser y ya no puede salar a nada? El veredicto de Jesús para esta iglesia es bien claro. Tú tienes fama de que vives,
pero delante de mí tú estás muerto. Ese es el diagnóstico de Jesús. Y hemos estado viendo todas las iglesias a lo largo de esta serie. Y lo que vemos es que esas iglesias van de mal en peor. Éfeso había perdido el amor. Pérgamo había tolerado el error dentro de ella. Tiatira estaba enseñando el error. La mundanalidad se había introducido en Tiatira. Y Jesús dice de Sardis que Sardis está muerta. Es importante saber quién es el que está dando este diagnóstico con relación a esta iglesia. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Jesús se presenta acá como el que tiene los 7 espíritus de Dios y está refiriéndose a aquel que tiene el Espíritu Santo, aquel que tiene la plenitud del Espíritu Santo. Isaías capítulo 11, versículo 2 describe el Espíritu de Jehová como un espíritu de sabiduría, como un espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Así que Jesús está diciendo que Él es el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene toda inteligencia, todo poder, toda sabiduría, todo conocimiento. Dice esto con relación a la iglesia de Sardis. Es interesante porque Jesús se revela a cada una de las iglesias con un aspecto de su carácter. Y específicamente a esa iglesia que está muerta, Él se está revelando como el que tiene el espíritu vivificante, el espíritu que da vida. Sigue diciendo el versículo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y estas 7 estrellas es una metáfora para referirse a los 7 ángeles de las iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice: las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que Jesús nuevamente se está mostrando como aquel que es el dueño de la iglesia, que es el Señor de la iglesia y que también es quien gobierna la iglesia y lo hace a través de los mensajeros que Él ha constituido para predicar su palabra. Estos mensajeros, esos ancianos, pastores, son dados por Cristo para que hablen la palabra de Cristo a la iglesia de Cristo. Es interesante la forma en que Cristo gobierna a su iglesia. Cristo gobierna a su iglesia a través, por un lado, del ministerio del Espíritu Santo y por otro lado, de la proclamación de la palabra de Dios a través de mensajeros que Él mismo ha constituido. Esa es una iglesia que tiene una buena reputación delante de los hombres. En algún momento de su historia fue una iglesia fiel. Fue una iglesia piadosa y por eso tiene un nombre, una reputación. Pero Dios dice: estás muerta espiritualmente. Cuando las iglesias contristan el ministerio del Espíritu Santo, mueren. Cuando las iglesias cierran sus puertas a la predicación de la palabra de Dios, mueren. Cuando en las iglesias, en vez de pastores alimentando a las ovejas, hay payasos entreteniendo cabras, las iglesias mueren. Esa iglesia tenía aproximadamente 40 años de haber sido fundada, probablemente bajo la influencia del ministerio del apóstol Pablo. Recibieron el evangelio, eran una iglesia viva, eran una iglesia vibrante, lograron cierto renombre dentro de las iglesias. Pero el tiempo fue pasando, dejaron de velar. Se descuidaron, olvidaron la palabra, apagaron el espíritu, mancharon sus vestiduras blancas, es decir, que están en pecado, falta de pureza, falta de santidad. El Señor le escribe esta carta, quizá la carta más difícil de todas, la que Él escribe. Es una carta de juicio. El que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto a Sardis. Esa iglesia estaba ubicada en la famosa ciudad de Sardis. Hay mucho que decir de esa ciudad, pero yo quiero que usted sepa que esa ciudad era sumamente rica. Se dedicaba principalmente a la exportación de oro, pero también tenía una industria de lana. Pero lo que más se destacaba de la ciudad de Sardis es que la ciudad de Sardis era la más fortificada de todas las ciudades. Era imposible que un ejército pudiese penetrar a Sardis, porque tenía una sola entrada y dentro de esa entrada tenía una gran fortaleza de piedra. Año tras año habían tratado de conquistar la ciudad de Sardis, pero había sido imposible. Eso hacía que sus ciudadanos se sintieran arrogantes, orgullosos, confiados en sí mismos. Ellos podían desafiar a cualquier imperio, pero nadie podía conquistar
esta ciudad amurallada. Hasta que en el año 549, Ciro II, Ciro el Grande, dijo: yo quiero conquistar esa ciudad de Sardis. Y él rodeó la ciudad por 14 días. Heródoto dice que él ofreció una gran recompensa para la persona que lograra subir esta colina, abrir la puerta para que el ejército entrara. Así que hubo un soldado que aceptó esta oferta. Y durante estos 14 días, ese soldado estuvo día y noche vigilando las murallas de Sardis, buscando algún tipo de debilidad, buscando un punto débil. Hasta que llegó ese día. Había un soldado que estaba vigilando. Él estaba en la muralla y se le cayó su casco. Parece que era su casco favorito. Porque él decidió bajar por la muralla a buscar el casco, y ahí descubrieron que en esta muralla había una pequeña hendidura oblicua. Y por esa pequeña grieta en la muralla, el ejército de Ciro el Grande penetró en la ciudad. Sus ciudadanos estaban dormidos, ellos estaban confiados, seguros. Su rey estaba en el palacio. Algunos guardias se habían dormido porque estaban confiados en sí mismos. Y esta ciudad fue saqueada, fue destruida. Y luego nuevamente en el 218 a.C. sucedió exactamente lo mismo. La iglesia a la que Jesús le escribe es exactamente un reflejo de lo que había sucedido en la ciudad de Sardis. Ellos están muy confiados en su nombre, en su reputación, en lo que ellos habían hecho anteriormente, que han dejado de ser vigilantes. Miremos en primer lugar el diagnóstico que Jesús está dando a esta iglesia. Yo conozco tus obras. Y es la misma frase que se repite en todas las cartas, pero que tiene un significado especial para esta iglesia, porque esta iglesia estaba proyectando algo que no era. Esta iglesia estaba proyectando que todo estaba bien en su vida. Pero este que conoce sus obras, que conoce los corazones, dice: tú no andas bien delante de mí. Lo importante de un diagnóstico, hermano, es que la persona que te da el diagnóstico tenga el conocimiento de lo que él te va a decir. Yo recuerdo que a mi esposa Sara, hace como 10 años, una doctora le hizo un diagnóstico. Ella estaba ingresada en la clínica y la doctora le dijo: mira, tú tienes un síndrome. Tú tienes el síndrome de Hashimoto. No sé qué es eso. Pero yo con la palabra ya empezaba a asustarme. Y cuando yo vi que empezaron a llegar estudiantes de medicina para evaluar el caso de mi esposa, yo dije: bueno, algo no está bien aquí. Algo está mal. Luego la doctora me llevó a su consultorio y me dijo lo siguiente: tu esposa tiene un síndrome. Ella va a perder el conocimiento. Ella es una bomba de tiempo. Ella nunca podrá tener hijos. Jamás podrán tener hijos. Así que nosotros decidimos buscar una segunda opinión y buscar a la persona que tenía más conocimiento y más autoridad sobre el caso que estábamos estudiando. Y me llamó la atención porque cuando yo entré a la sala había muchas personas que tenían lo que se decía que mi esposa tenía y estaban totalmente enfermos. Yo dije: wow, pero mi esposa va a llegar ahí. Pero cuando él tomó los análisis, dijo: ella no tiene eso. ¿Quién fue que dio ese diagnóstico errado? Bébete esta pastilla, y después de ahí mi esposa se sanó completamente. Hermano, eso no es un diagnóstico falso. Este diagnóstico no lo está dando Juan. Ese diagnóstico no lo está dando el pastor de Sardis. Ese diagnóstico lo está dando Jesucristo, el fiel y verdadero, el que tiene todo conocimiento y toda autoridad para decir lo que está mal y lo que está bien en su iglesia, para decir lo que está mal o lo que está bien en tu propia vida. Y es interesante porque todas las cartas Jesús inicia con una alabanza, pero a esa iglesia Jesús no le dirige ninguna alabanza. Jesús no tiene nada bueno que decir de la iglesia de Sardis. Él va directamente al corazón y le dice: deja de fingir, porque yo te conozco por completo. La NTV dice: yo sé lo que haces. Y yo quisiera hacer un paréntesis, porque quizás al mencionar la palabra iglesia, usted está pensando en una organización o en un edificio, pero la iglesia está formada por miembros. Tú eres la iglesia. Dígale a la persona que está a su lado: tú eres la iglesia. Así que si la iglesia de Sardis está muerta,
Lo que eso significa que los miembros que conforman esta iglesia están muertos espiritualmente. Son cristianos nominales, son cristianos simplemente de nombre, pero no son cristianos de corazón. A Esmirna el Señor le dice, mira Esmirna, tú vas a morir. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la vida. Aunque tú mueras, tú vas a recibir vida. Pero a esa iglesia Jesús le dice, tú crees que estás viva, pero delante de mí tú estás muerta. Así que el primer síntoma de una iglesia moribunda es que una iglesia moribunda vive de la apariencia. Una iglesia moribunda se caracteriza por la hipocresía. Una iglesia moribunda es una que tiene una profesión de fe externa, pero hay mortandad interna. Profesión de fe externa, pero mortandad interna. Mateo capítulo 23, versículo 27, Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Esto es lo que estaba pasando en Sardis. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5 dice que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿Sabe que no había en Sardis tampoco? No solamente Jesús no le da una alabanza, sino que en la estructura de esta carta no se muestra que hay persecución. Esa iglesia, a diferencia de las otras iglesias, no está siendo perseguida. Y usted se pregunta, ¿y por qué en un tiempo de persecución esa iglesia no tiene ningún tipo de oposición? Precisamente por esto mismo. No hay piedad en ellos. Ellos simplemente tienen apariencia de piedad. Y la Biblia dice, los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Esa iglesia no está padeciendo persecución porque ella se ha conformado al mundo. Ella no ejerce ninguna influencia sobre la sociedad donde se encuentra. Ella no molesta a nadie, no molesta a los judíos, pero tampoco molesta a los romanos. El mundo no persigue a los que son suyos. El mundo no persigue a los que se parecen a él. No hay ninguna oposición de parte del infierno para esta iglesia. En Esmirna, allí estaba la sinagoga de Satanás. En Pérgamo, allí estaba el trono de Satanás. En Tiatira estaban las profundidades de Satanás. Pero el ministerio de Satanás no está activo en esa iglesia porque Satanás no persigue a una iglesia muerta espiritualmente. Él ya logró su propósito en Sardis. Esa iglesia está muerta delante de Dios. ¿Te das cuenta de lo que eso significa para ti? Tú puedes aparentar ser iglesia sin ser iglesia. Tú puedes estar sentado en una iglesia y estar perdido. Tú puedes ir camino al infierno desde la sombra de un púlpito reformado, de un púlpito donde se predica la palabra de Dios. Tú puedes estar en ese lugar, tú puedes venir todos los domingos, ofrendar, estar en un grupo pequeño, participar en el béisbol bíblico, ser parte de un ministerio, cantar, predicar, recoger silla, pero tú puedes que estés muerto espiritualmente. Quizás los demás dicen, mira, ese es un creyente maduro, ese es un creyente que está creciendo en su fe. Pero lo importante aquí no es lo que los demás digan de ti. No es lo que tú pienses de ti mismo, porque tú puedes estar autoengañado. Es lo que Cristo dice de ti y a Cristo tú no le puedes engañar. Versículo 4, hay un remanente fiel. No todos están en esta condición en Sardis. Hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. No son dignas por sus propios méritos. Son dignas por causa de Cristo. Él las ha vestido de vestiduras blancas. Y lo que ese pasaje significa, ellas andan como dignas del evangelio de Cristo Jesús. Así que están los que están muertos espiritualmente, un remanente fiel. Y el otro grupo, aquellos que están agonizando, aquellos que están muriendo. La segunda característica de una iglesia moribunda es una iglesia en decadencia. Es una iglesia donde sus miembros van decreciendo. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están a punto de morir. Hay cosas que murieron y hay cosas que están a punto de morir. Cosas que murieron en tu vida. Quizás murió la vida de oración.
Quizás murió la vida de lectura de la palabra de Dios. Quizás murió tu vida de comunión con otros hermanos. Quizás dejaste de velar, de vigilar como lo hacías antes. Si alguno piensa que esté firme, mire que no caiga. Lo triste es que esos hermanos están muriendo espiritualmente y ellos no se han dado cuenta de lo que está pasando. Ellos simplemente están enfocados en su nombre y en su reputación. A Dios no le importa lo que tú fuiste en el pasado. A Dios no le importa lo que tú hiciste en el pasado. No es la forma en que tú inicies la carrera, es la forma en que tú termines tu carrera. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quizás recibieron el evangelio por un tiempo, pero la luz se fue apagando, como aquella estrella, poco a poco. El fuego fue disminuyendo. Su corazón se fue enfriando. Tu corazón se fue endureciendo. Mira lo que eras antes cuando conociste al Señor y lo que eres ahora. Reflexiona qué cosas se han muerto en tu vida. ¿Dónde está la pasión por Dios? ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está el amor a su palabra? ¿Dónde está la vida de oración? ¿Dónde está el evangelismo? Decía alguien esta mañana, ¿y el ayuno dónde está? Porque ya nadie ayuna. Es una iglesia que vive de la apariencia. Es una iglesia que está en decadencia. Es una iglesia infructífera. Versículo 2. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Esta palabra perfecta significa, no he hallado tus obras completas. Tus obras están incompletas. Ante la inspección de los hombres, sus obras están bien, pero ante la inspección del cielo, la inspección de Cristo dice, tus obras no son perfectas delante de mí. Están haciendo muchas cosas, pero no hay frutos. Son como la higuera, que tienen hojas, pero no hay frutos para Cristo. Hay obras formales y externas, pero no hay vida porque allí no está el Espíritu de Dios. Hay ceremonias, costumbres, tradiciones. Estás haciendo muchas cosas para Dios, pero Dios dice, tus obras no son perfectas delante de mí. Quizás la estás haciendo con una motivación equivocada para ganar fama, para ganar reputación. Quizás estás haciendo muchas cosas para mí, pero las estás haciendo sin mí. Por eso Juan 15 Jesús dice, yo soy la vid. Sin mí ustedes nada pueden hacer. Separado de mí nada pueden hacer. Quizás está construyendo un nombre. Pero el creyente no vive para levantar su nombre. El creyente vive para levantar el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre toda la gloria. Hermano, lo más importante no es la imagen que los hombres tengan de ti. No es la imagen que tú logres proyectar ante los demás. Lo más importante es la imagen que Dios tenga de ti. Por eso el apóstol Pablo dice, si yo agradase a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. A veces decimos, hago eso, estoy sirviendo, pero nadie me ve. No importa que nadie te vea, tu recompensa viene del cielo, tu recompensa viene de Dios. Hermano, ¿acaso hay esperanza para una iglesia muerta? Miremos el remedio que Jesús da a una iglesia moribunda. Versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque yo no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiente. Mire versículo 3, acuérdate de lo que recibiste. Acuérdate de la palabra de Dios que oíste y recibiste. Pero no simplemente te acuerdes, guarda esa palabra en tu corazón. La NTV dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste y reténlo con firmeza. Primero, acuérdate de la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios tiene poder sobre la muerte. ¿Recuerdan Ezequiel capítulo 37? Dios llevó al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos y le preguntó, hijo de hombres, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel le dice, Señor, yo no sé. Tú lo sabes, Señor, si vivirán. Hijo de hombre, profetiza a estos huesos secos y di, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Quizás estás en ese lugar y desde que comenzamos a leer el pasaje, tú te identificaste y dijiste, esto habla de mí, yo estoy muerto espiritualmente.
Quizás tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Quizás no hay una relación con Dios en tu vida. Hay cosas que están muriendo en tu vida. El Señor te dice en esta hora, huesos secos, escucha la palabra del Señor, porque solo la palabra de Dios puede dar vida donde hay mortandad. Versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Nuevamente, la predicación de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo es lo que dan vida a una iglesia muerta. Solo la palabra, solamente el Espíritu Santo. Número 1, acuérdate. Número 2, arrepiéntete. No es suficiente que te acuerdes de lo que has recibido y oído. Arrepiéntete. La NTV dice, regresa a mí, vuelve a mí. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón. Acuérdate de la palabra y ahora arrepiéntete de tu condición. Y la tercera A que Jesús da, afírmate. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Es como un anafe cuando se va apagando, que lo que queda es ceniza. Y la persona empiezan a soplar el anafe. Quizás tu vida está así como ese anafe. Y lo que el Señor le está diciendo, sé vigilante y afirma. No dejes que el anafe se apague completamente. Deja que el Espíritu de Dios empiece a soplar sobre esa ceniza. Deja que el Espíritu de Dios empiece a encender esa llama en tu corazón. Sé diligente, sé vigilante. Avívate. Dile a alguien, sacúdete, hágale así a alguien, sacúdete. Despiértate. Está alerta, levántate del sueño. Ora al Señor en esta hora y dile, Señor, aviva mi vida, aviva tu obra en medio de mi vida. Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos en medio de una batalla. Usted conoce la guerra entre Rusia y Ucrania, pero cuando sonaron por primera vez las alarmas de guerra en Ucrania, yo vi a padres dejar a sus hijos, dejar a su esposa y tomar un rifle. Yo vi a maestras dejar sus aulas y montarse a un tanque de guerra. Yo vi a ucranianos que venían de todas partes del mundo, dejando su comodidad, dejando sus casas, porque la patria lo necesitaba. El Señor no te salvó para hacerte rico. El Señor no te salvó y te dejó en esa tierra para que tengas fama, para que tengas reputación, para que tengas un gran nombre en esa sociedad. El Señor no te salvó y te dejó aquí para sentarte en una silla el resto de tu vida. El Señor te ha dejado en ese lugar para que pelees la batalla de la fe. Hermano, ¿qué necesita un ucraniano? Ellos no salen en la televisión diciendo, nosotros necesitamos comida, o carro, o casa. Ellos lo que piden, necesitamos armas, misiles, ametralladoras, porque estamos en medio de una guerra. Despiértate tú que duermes, despiértate, hermano. Las alarmas del cielo han sonado. Estamos en medio de una batalla. No vas a ganar esa batalla viendo a Disney. Las batallas se ganan en el terreno delante. Ponte donde el capitán te vea. Suelta el control y toma la palabra de Dios. Suelta el dispositivo y toma la palabra de Dios. Deja ese WhatsApp el día entero y dedica tiempo a tu alma. Pelea la batalla por tu vida, pelea la batalla por tu familia, pelea la batalla por tu matrimonio, pelea la batalla por tus familiares que no conocen el Señor. El Señor te ha equipado para la batalla. Las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nuestro enemigo no es una lucha contra carne y sangre, dice Efesios, es contra principados y potestades. Pero Dios te ha dado su palabra, Él te ha equipado. Dios te ha dado el poder de su palabra. Él te ha dado otros hermanos que cuando tú caes están contigo en el frente de batalla. Él te ha dado una armadura para que luches. Él te ha dado su Espíritu Santo. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo
espíritu. Y como si fuera poco, Dios ha garantizado la victoria. Él ha garantizado que vamos a ganar. Aquí hay una advertencia para una iglesia moribunda. Versículo 3. Primero hay un consejo de parte de Jesús. Tú tienes que velar. Tú tienes que ser vigilante. Pero si no velas, no hay opción. O velas, pero si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, uno no sabe a qué hora entra el ladrón, porque si uno supiera a qué hora viene el ladrón, uno le guarda, le da una bienvenida, le guarda un refrigerio. Pero el problema es que uno no sabe a qué hora vendrá el ladrón. Tú no sabes a qué hora Jesucristo vendrá. Cristo viene. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes lo esperan? Ojalá no sea demasiado tarde, porque un día no habrá más llamado al arrepentimiento. Un día Cristo irá a Sardis, no a advertirle, sino a enterrarla si ella muere. Un día ya no habrá más advertencia. Un día ya no habrá más oportunidad. Un día no escuchará más predicaciones como esta. Y esto puede ser cuando Cristo venga o cuando parta de esta tierra que tampoco sabes. La muerte también puede ser como un ladrón. Así que si no te arrepientes, si no afirmas tu vida delante de Dios, dice Jesús, vendré de repente y será demasiado tarde. La NTV dice, si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo espere, como lo hace un ladrón. Pero si velas, pero si te arrepientes en esta hora, hay una promesa gloriosa para ti. Mira cuál es la recompensa de una iglesia viva. La recompensa de una iglesia viva. Aquí cambia. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es una especie de estímulo y de recompensa. Andaremos con Cristo por toda la eternidad. Así como Enoc caminó con Dios, tú también caminarás con Cristo Jesús. ¿Acaso hay una bendición más grande que esta? Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. El Señor promete 3 cosas. Primero, serás vestido de vestiduras blancas. Ellos estaban familiarizados con eso porque ellos se dedicaban precisamente a la fabricación de telas. Y esas vestiduras blancas se utilizaban para ir a fiesta. Así que probablemente el Señor está diciendo, vas a estar en una fiesta, vas a estar en las bodas del Cordero. Algunos piensan que el cielo como que es un lugar aburrido, que no se come, que estamos con un arpa vestido de blanco, en una nube, cantando. Hermano, en el cielo se come, en el cielo hay fiesta, en el cielo hay celebración. Estaremos por siempre con Cristo Jesús. Pero esas vestiduras son blancas, apunta a la santidad, a la pureza. Dice, te vestiré. Jesús te viste de su justicia y de su santidad para que puedas brillar para su gloria. Pero mire qué interesante, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Hermano, eso es una promesa. El Señor no borrará tu nombre del libro de la vida. Eso no es una advertencia. El Señor no está diciendo, mira, si tú pecas, yo voy a borrar tu nombre. Entonces algunos se imaginan que el Señor tiene un lápiz y una borra gigante que cada vez que tú pecas, te borra y luego te inscribe. Hermano, no es así. Nosotros tenemos la seguridad de la salvación. La salvación es imperdible. Nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Lo que pasaba en esa cultura era que cuando una persona nacía, lo inscribían en un registro, en un libro, y esa persona tenía una ciudadanía. Pero si esa persona hacía algo malo, la ciudad le quitaba la ciudadanía y lo borraba del libro. Jesús está diciendo, yo no voy a hacer eso, yo no te borraré del libro de la vida. Isaías 49:16, yo te llevo grabado en las palmas de mis manos. ¿Sabe cuándo el Señor te inscribió en ese libro de la vida? Apocalipsis 13:8. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor te inscribió en el libro de la vida. Es una advertencia sobre la seguridad, es una promesa sobre la seguridad de nuestra salvación. No te borraré del libro de la vida. A esa iglesia le interesaba mucho su nombre y su reputación.
¿De qué te vale tener un gran nombre en esa sociedad si cuando te mueras la gente se olvida de ti? Yo lo veo en los ministerios. Cuando cambian un ministro, usted ve que en la página que estaba su nombre, su biografía, todo lo que ese ministro ha hecho, lo cambian hoy y mañana se borra completamente su nombre, lo borran de la página y ponen lo del ministro nuevo. Pero el Señor dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. Cuando allá se pase lista, como cantábamos, a mi nombre yo feliz responderé. Y número 3, confesaré tu nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Te voy a vestir de justicia y de santidad. No voy a borrar tu nombre del libro de la vida, y como si fuera poco, te voy a confesar delante de mi Padre. Una promesa que Jesús había hecho a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 32, que dice, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hemos visto el diagnóstico para una iglesia moribunda. ¿Cuáles son los síntomas de una iglesia moribunda? Es una iglesia que vive de la apariencia. Es una iglesia que está en decadencia. Es una iglesia infructuosa. Sus obras no son perfectas delante del Señor. Hemos visto el remedio de una iglesia moribunda. Acuérdate de la palabra de Dios. Arrepiéntete, vuelve a mí y afírmate, sé vigilante y vela. Hemos visto la advertencia para una iglesia moribunda. Si no te arrepientes, un día será demasiado tarde. Yo no sé si tú has identificado algunos de estos síntomas en tu vida. Porque como yo dije ahorita, la iglesia es el reflejo de lo que son sus miembros. Si en la iglesia de Éfeso faltaba amor, era porque en sus miembros no había esa clase de amor. Y quizás tú has identificado algunos de estos síntomas y has llegado a la conclusión y has pensado dentro de ti, estoy muerto. ¿De qué vale seguir fingiendo delante de los demás si delante de Dios soy un cadáver? Estoy muerto espiritualmente. Hay esperanza para ti. Hay esperanza porque Jesús un día se paró frente a la tumba de un hombre que tenía 4 días muerto. Y Jesús se paró delante de Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Él es la resurrección y la vida. Jesús puede darte vida a través de su palabra. Hoy es el día en que Jesús puede traerte a novedad de vida. Pero quizás está en la otra condición. Quizás, bueno, yo creo que yo soy creyente, pero realmente no estoy velando, no estoy vigilando. Me he descuidado espiritualmente. Y mi oración es que el Espíritu Santo encienda, avive el fuego de su don en tu vida. Que debajo de esas cenizas pueda surgir una gran llama, pueda surgir un avivamiento en tu vida. Arrepiéntete. Acuérdate, arrepiéntete. Y que el Señor te afirme. Tienes que vencer. El Señor promete que si vences vas a recibir grandiosas promesas. Vas a recibir el cielo. Pero vas a recibir algo que es mucho más grande que el cielo. Me recuerda la historia de un hombre que le gustaba coleccionar obras de arte. Esa era su pasión, coleccionar obras de arte. Tenía la más grande colección de obras de arte. Tenía Picasso, Van Gogh, todas las obras que usted puede imaginar. Él se sentaba a contemplar sus obras de arte y se deleitaba. Él tenía un hijo que fue a la guerra. Y en la guerra su hijo murió. Su único hijo murió. Una semana después de la muerte de su hijo vino un soldado que había estado con su hijo y le dijo, mire, su hijo murió tratando de salvarme la vida a mí. Y él me habló de su gran pasión que usted tenía por las colecciones de arte. Yo no soy un buen pintor, pero yo pinté este retrato de su hijo. Así que trajo este retrato al padre y el padre comenzó a llorar. Y en esa gran colección de obras de arte que él tenía, en el centro colocó el retrato de su hijo. Y cuando las personas venían a ver esas obras de arte, lo primero que le mostraba, mira, este es mi hijo amado. Pero un día ese hombre también murió. Así que se anunció la subasta de todas las obras de arte que ese hombre tenía. Todos fueron a esta subasta.
Lo primero que se iba a subastar era el cuadro de su hijo. Así que empezó la subasta. ¿Quién ofrece $100 por el cuadro de mi hijo? Nadie. Las personas que estaban ahí decían, a mí no me interesa el cuadro de tu hijo. A mí lo que me interesa es el Van Gogh, es el Picasso. ¿Cuándo va a empezar la subasta real? ¿Quién ofrece $200 por el cuadro de mi hijo? Nadie. ¿Quién se lleva al hijo del dueño? Nadie quiere ese retrato. Hasta que detrás apareció un jardinero que había trabajado con la familia y dijo, yo no tengo $100 ni 200. Lo único que yo tengo son $10. Pero yo estoy dispuesto a ofrecerlo por ese retrato, porque yo conocí al padre y yo conocí al hijo. ¿Y quién da 20? ¿Quién da 30? Nadie. Así que finalmente el subastador dijo, vendido a ese hombre. Y se termina la subasta automáticamente. Las personas empezaron a vocear, pero ¿por qué se termina si no se han subastado los demás cuadros? Es que en el testamento de este hombre decía que quien se llevara al hijo se llevaba completamente toda la colección. Hermano, si tú tienes al hijo, si tú tienes a Cristo Jesús, tú lo tienes absolutamente todo. Si tú tienes a Cristo Jesús, tú eres heredero del cielo. Tú vas a caminar con Cristo, tú vas a estar con Cristo por siempre y para siempre. Quien tiene el Hijo tiene el cielo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Ya no hay más condenación, ya no hay más muerte, sino que tiene la vida eterna, pues ha pasado de muerte a vida. Oremos, Señor, gracias una vez más por tu palabra. Quizás ahí donde tú estás sentado, tú puedes inclinar tu cabeza y reflexionar en lo que tú has escuchado en esta hora. Acuérdate de la palabra de Dios, acuérdate de lo que tú has escuchado. Guárdalo en tu corazón. Que el Espíritu Santo te dé convencimiento de pecado. Que el Espíritu Santo produzca en ti un verdadero arrepentimiento. Órales a Dios ahí, dile, Señor, tú conoces mi condición, yo no tengo que aparentar delante de ti. Tú me conoces mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Mira esas cosas, Señor, que han muerto en mi vida. Estoy decreciendo, estoy en decadencia espiritual. Señor, te necesito, ayúdame. Avívame, despiértame. Sácame de esa zona de comodidad. Ayúdame a pelear la batalla de la fe como tú quieres que yo la pelee. Transforma, Señor, esta muerte en vida. Transforma esta sequedad en un manantial de agua viva. Señor, renuévame. Ya no quiero ser igual. Señor, todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado por tu Espíritu Santo. Transforma mi vida por los méritos de Cristo. Amén. Señor le bendiga.